Sí, podeu fer una petició. Sí, perquè parlem sense micro i no qui necessiti l'esquena, he de deixar l'esquena per la gent gran, eh? No ho dic ara, dic si bé ho necessita. Que tingueu un perquè hi ha gent que Tampoc estarem molt rato les següents, eh? Va, doncs mira allà, allà tens una cadira perfecta. tothom es queda aquí. Si hay que irse antes... Vaya pasando para allá, ¿eh? Vaya la pasada. Estàs provant el so. Sí, sí. Pues habrá que buscar agua. Esa máquina de sillas también es pusimos esta pieza que, digamos, es como el centro de comida, con una investigación que tiene Juan desde bastante tiempo atrás, ¿no? sobre el pensamiento de Giorgio Agamben, en especial me parece que el enfoque político estético del trabajo de Agamben y como referente, pero no trataremos de eso, no tratarán exactamente de eso, pero tenemos el referente de un libro recién publicado, Juan, que se llama Giorgio Agamben, Codificación de obra. Sí, sí, sí. Es que estoy un poco liada con muchos nombres. Y bueno, doy lugar a que, bueno, hicimos un intercambio con esto, como nos comunicamos y dimos impresiones, posibles lugares de coincidencia, el arte, la comunidad, la vida, diferentes voces desde otras líneas filosóficas que proponía Juan, y lo que sucederá hoy es una sorpresa también para mí. Tengo mucha expectativa y espero que la compartan conmigo y ya está. Gracias por... Bueno, vamos a empezar con un poco de merienda, porque es la hora de merendar. Y para merendar vamos a merendar un pan bisucra. Y bueno, el pan bisucra es pa, vi y sucra. Aunque igual ya pasándole la pelota, es verdad que la unión de estos tres elementos o ingredientes
acaban formando algo que es totalmente nuevo. Es decir, que el pan bisucra tiene poco que ver con el pan, el vino y el sucra en su unión. Y cuando empezamos a hablar, decíamos, claro, de alguna manera esto es cocinar, ¿no? Cuando tú juntas elementos y de repente el resultado ya es distinto que los ingredientes de punto de partida. Eso es. Sí, bueno, una de las cosas que comentábamos era justamente esto, que se hubiera que establecer una definición mínima de lo que pueda ser cocinar, y sí, que digamos es uno de los hilos que Soto Voce nos van a acompañar, ese cocinar y ese comer van a estar siendo aquí en todo momento dispositivos para pensar el propio pensamiento como danza quizá, como baile de la boca quizá, y la vida. Digamos que una definición mínima, decía, de cocinar era esta, ¿no? La conjunción de unos ingredientes que son otros o que están transfigurados después de unirse. Es decir, donde el pan, el vino y el azúcar se niegan en tanto pan, vino y azúcar para ser pan y sucre. Y yo, bueno, que estaba preparándome la misa del domingo, me estaba acordando de Pablo de Tarso y el Evangelio, y luego me estaba acordando de Agamben, que es otro gran cura, y entonces estaba pensando justamente esta frase de Jesucristo que decía: yo no he venido, bueno, Jesucristo, el pan y el vino, yo no hago una cena, yo no he venido aquí a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Digamos que en ese abolir la ley para darle plenitud es lo que está funcionando en la cocina, y es lo que Agamben entiende como la operación dialéctica por excelencia. Y aquí os pido disculpas, los filósofos siempre vamos con conceptos así pegados en la lengua, no nos terminamos de lavar la boca y siempre se nos quedan entre dientes conceptos. ¿Qué es lo interesante de esta dialéctica? Que cada uno de los elementos que conforman la comida tiene que negar la finalidad o tiene que negar el lugar que originalmente le estaba asignado como el único y el válido y el bueno. Es decir, parece que el pan, si no está acompañando a un huevo frito, se está malgastando. Parece que el azúcar, si no está endulzando algo, si no está añadiendo sabor a algo, no tiene tal. Parece que el vino, si no es en la boca solo y tastándose, no es vino, o al menos es solo el vino malo el que se usa para cocinar. ¿Qué hacemos con esta merienda que es el pan bisucra? Estamos extrayendo, digamos, cada uno de estos ingredientes del sentido que les estaba asignado y que les estaba, digamos, naturalizado. No como si al pan, al vino y al azúcar se les hubiera pegado un sentido y ahora ellos no pudieran despegarse de ellos, de forma que cada vez que comiéramos pan no estaríamos del todo comiendo pan, sino el sentido del pan, ¿no? A esto Agamben le llama inoperosidad. Tiene que ver justamente con sacar de su significado habitual las cosas para abrirlas a un nuevo abanico de posibilidades, que creo que era, digamos, el segundo punto. Bueno, el segundo punto es comérselo. Entonces, machaqueamos y comemos. Compartir. Se pueden partir trozos, sí, hasta otra otra cosa. Pues el pan bisucra nos servía también esta asociación a partir de la disociación inicial. Nos servía también para hablar un poco de lo que hacemos a nosotros a día de hoy. Y
hay como unos puntos que yo creo que a través del pan bisucra resumen un poco cosas, o las cosas que hacemos, ¿no? Una sería la simplicidad, la idea que son 3 ingredientes y que es la mezcla de estos 3 ingredientes, como bien hablábamos, que nos lleva a algo nuevo, ¿no? Eso tiene también que ver con lo cotidiano y con el día a día. Y eso quiere escapar mucho, porque claro, cuando te dicen que trabajas con comida, pasan cosas muy peligrosas. Empiezan a aparecer cosas como el eat art, el food design, bueno. Palabras en inglés, ¿no? Todas en inglés. Que no pasa nada, o sea, todo bien con eso, pero no es lo que hacemos. Entonces, igual esa simplicidad nos ayudaba como a partir de ese punto de partida de esta cotidianidad, saliendo también como de la alta cocina, etc. Sí, a este respecto, bueno, como veis, vamos haciendo un poco de partido de técnico, tengo un poco de ser. Sí. Esto de la cotidianidad, que parece una cosa como muy simple como lo cotidiano, yo creo que es interesante porque me parece que vuestro trabajo, y también así el trabajo, bueno, de un cierto George Gamble, en ese caso a quien le interesa este cura, u otros, tiene que ver justamente con una tradición larga, más o menos larga, que tiene un momento importante en los 60 con el situacionismo, y que tiene que ver con pensar un arte y pensar una política que no estén disociados de la vida. Habitualmente la forma que tenemos de pensar tanto arte como política es a través de la forma del espectáculo, es decir, cancelando la vida, apagándola, atenuándole las luces para que brille tanto el arte como la política. Y por eso hay parlamentos, y por eso hay museos, y por eso parece que fuera de los parlamentos y los museos no hay ni arte ni política. Solo hay vida, que es algo cotidiano, y como tal, ordinario o ni siquiera ordinario. Me parece que lo extraordinario, es decir, los Rafaeles y los Santiago Abascales tienen solo lugar en esos dos que se llaman parlamentos y museos. Lo interesante de esto, y aquí es donde creo que está el primer gesto político de Ñam Ñam. Esto no sé si es que tengo unos amigos chilenos y ¿sabes si político de Ñam Ñam? Es verdad, porque se me ha quedado ahí como una marca. Es que la vida ocupa el centro de la política y el arte. Si el alcance de lo que Ñam Ñam hace es artístico o es político, es por una defensa de situar la vida y con ella toda la cotidianía en el centro de lo artístico y lo político. ¿Cotidianía se dice? ¿Se puede decir? Cotidianidad. No, pregunto, no, es que me ha gustado mucho. Estamos hablando, muchachos, acabamos de explicar toda la tabla. Que si lo dice él, es que es buena. Entonces, claro, este gesto es importante, que en la misma forma de vida haya toda una serie de emancipaciones, una serie de gestos que pongan en cuestión el alcance de las formas establecidas, protocolarizadas, de hacer política y de hacer arte. Claro, me dan ganas de, pero no voy a hablar de esto. Seguimos. No, porque sí, como también dónde lo haces, con qué herramientas. La segunda sería como una estrategia de reutilizar o reciclar o resignificar más que reciclar, nos gusta más esta idea. Que es lo que es, o sea, de hecho, la cosa del pan bisucra es la idea real de que te queda pan y te queda vino cuando acabas de comer y lo único que traes a la mesa es el azúcar y ya lo tienes todo, ¿no? O sea, al final es una manera de terminar lo que queda en la mesa, entonces tiene mucho de eso. Y creo que es importante el resignificar más que el reciclar, porque no se trata de coger una cosa y convertirla en otra, sino de partir de lo que ya contiene y a partir de esto ver de qué nueva cosa le puedes nutrir, sin olvidarte nunca de lo que era. Y el interés de esta cuestión resignificativa, que de alguna forma ya la hemos visto aquí en el Tabi Sucre y también en esta ruptura del escenario, tiene que ver con una cuestión que Agamben llama destitución y con lo que comentaba yo en un primer momento de la dialéctica, de esta cosa que es la dialéctica, que Pablo de Tarso llamaba katargein. Porque bueno, hay que poner en latinado una cosa griega por ahí, ¿no? Lo que sé, justificar, ¿no? Katargein, fíjate. Luego puede decir energeia. Pero lo interesante de esta destitución, de esta dialéctica, katargein, es que si las cosas se pueden resignificar, si el pan puede ser algo más que pan, las palabras pueden decir otra cosa de lo que habitualmente dicen, si la vida puede ser más política de lo que habitualmente puede ser,
decir, si las cosas pueden cambiar de significado, si los significantes pueden, digamos, practicar la poligamia, eso, digamos, tiene un presupuesto de base que habitualmente olvidamos, aunque lo estemos invocando continuamente. Es no muy sencillo, pero tiene un alcance que no deja de resonar, y es lo siguiente, que no hay algo así como un destino semántico, como un sentido, como un destino, como una función natural o esencial para con las cosas, para con cualesquiera de las cosas, sea para el pan, sea para el vino, sea para la mesa, sea para la vida o para la política. No hay tal cosa. Entonces, en este sentido, digamos, lo que votemos no es nuestro destino, no hay un sentido que vaya a ser nuestro destino, etc. Y eso mismo es lo que hace que las cosas puedan tener un alcance o puedan abrirse a cualquier uso y a cualquier nuevo significado. Por ello mismo, es a través de la práctica de la vida, o a través de una vida que justamente juega con esa destitución de los destinos o de los sentidos que se creían esenciales, cómo puede pasar algo político y cómo puede trampearse o puede cuestionarse las formas políticas habituales que son, como ya hemos dicho antes, los zoológicos, quiero decir, el museo y el parlamento. Y de ahí la poderosa importancia que a mi parecer tiene esta mera idea de resignificar. Como que en ese traslado se pone de manifiesto algo que se nos olvida, y es justamente que nunca había una base o un anclaje en las palabras y tampoco en el pan, el vino o el azúcar. Bueno, también la idea de la activación del conocimiento como código libre, ¿no? Y pensando eso como las recetas, ¿no? O sea, ¿quién inventó el pan, vino y azúcar, ¿no? O está en nuestros genes, ¿no? Y es un poco esa idea de esa transversalidad, ¿no? De que todos... Copyleft de base. O sea, ¿no? Es como que tú piensas pan, azúcar, y tú ya tienes una imagen y sabes los ingredientes y tienes un procedimiento posible, ¿no? Casi como si lo tienes, si has tenido ese contacto con eso, claro, si no lo has tenido, no, pero el momento en que lo tienes, lo tienes. O sea, se trata de un conocimiento, bueno, es algo muy básico. Bueno, la imagen está formada, luego hay como maneras, o más complejo, ¿no? Tortilla, patatas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su imagen, ¿no? Y de golpe, pues, si la probara, si cada uno de nosotros hace una, seguramente serían distintas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Pero hay una base de conocimiento que es plural y que es compartida, ¿no? Algo de... Sí, sí. Bueno, que si queréis vosotros decir algo, podéis. Sí. Si queréis beber vino, porque si no... Va a acabar mal la cosa. Sí, yo creo que lo interesante de esto que han dicho es que las recetas, como el pan bisucre, no pertenecen. No establecemos una relación de pertenencia o de apropiación con las recetas. Veis que es importante esta cuestión, tratar de pensarlo todo desde lo infraordinario. O, como decía Kafka, encontrar en lo ordinario lo extraordinario. O recordar que lo ordinario jamás fue solo lo ordinario. Entonces, a propósito de esta cuestión, las recetas, ese conocimiento tiene un carácter como inapropiable, no es de nadie, es de todos. Entonces, aunque Ferran Adrià Company quieran decir que es lo contrario. La Wikipedia. Ah, eso existe. Sí, sí. Madre mía, bueno. Vamos a necesitar más vino. ¿Qué es lo interesante de esta cuestión? Al menos, digamos, siguiendo el Evangelio de San Agamben, creo que lo interesante de ello es que al no poder apropiarse, al no pertenecer, la relación que hacemos de ello es una relación que no es de consumo, sino solo de uso. Quiero decir, la receta de la tortilla de patatas o del pan y sucre no se acaba nunca, no se acaba jamás. En tanto que no pertenece a nadie y que no hay que pagar cada vez que la usamos, nunca vamos a consumir la receta del pa, el vi y el sucre. Más bien al contrario, podremos seguir estirándola, porque a lo mejor alguien al pal y afegís en la canela, darle tu forma. O nitrógeno líquido lo dejan ahí congelado para dárselo a alguien, o etcétera. Entonces, esto es interesante y nos habla ya de una experiencia que desde luego no es solo de las recetas, sino que las recetas la traen para hablarnos de algo que ocurre con el lenguaje en general y con nuestros cuerpos en general, aunque lo del cuerpo creo que lo dejamos para luego. El cuerpo siempre pesa bastante, mejor tomarlo luego. Y es justamente esto, que cuando no establecemos relaciones de propiedad con las cosas, a la vez establecemos relaciones de no consumo de las cosas, sino solo de uso de las cosas.
Y eso nos permite, bueno, por supuesto, podemos decir, una emancipación, una igualitarización, una popularización, todas estas cosas donde ya, digamos, la máquina de destitución del poder político está ya funcionando, ¿verdad? Sino también que en cada uso hay de nuevo la oportunidad de una resignificación, es decir, de una nueva apertura, de una prolongación, y por eso, digamos, el gran debate en Valencia de si la paella lleva o no lleva, pues yo que sé, garbanzos y esas cosas. Sí, Cuando ningún ingrediente es suyo, ¿no? Claro. El arroz viene de China, ¿no? Los tomates vienen de tal, ¿no? No sé, no tiene... Bueno, los bachoquetes son valencianos. No, No, es que tampoco. toda la familia de Iñaki vive en Valencia. No, vale. Y esto es como el tema de... no, Ya. pero originariamente, o sea, si no, O sea- si no se hubieran juntado gastronómicamente los dos mundos, ¿no? Pues la paella no existiría. Claro. O con los grandes viajes. O sea, esta cosa Pero siempre de ese decir punto esto es mío, cuando realmente en la Cuando historia del realmente, si tú alimento, miras, no hay nada claro, tuyo, no hay nada de un lugar porque es base de Bueno, una el aparato circulación que cocina, constante. ¿no? Digamos, es algo paradójico, pero es muy lúcido, digamos, es a partir de la no pertenencia de las cosas que podemos compartirlas. Pues como esta es la cuestión. No, uno entra a pensar, bueno, si no tengo algo, ¿cómo lo voy a dar? Y Pero luego, tenemos que decir que es al claro, revés, ¿no? viene súper a esto, que no sé si añade mucho, pero es la idea de una experiencia compartida. O sea, que el pan bisucra siempre se hace en contextos de celebración en la calle, la mayor parte de veces, también en las casas, pero también en una sobremesa. O sea, ya tienes como un contexto de unión, de celebración, de intercambio o de compartir, ¿no? El contexto de compartir. Que eso ya también sale mucho en lo otro que hemos dicho. Lo otro que es. Intrínsecamente, todo lo que hemos dicho hasta ahora. Vale. Sí, yo, ahí, de aquí lo que me interesa, y bueno, veis que van hilándose muchas cuestiones, si acaso estamos pensando aquí algo así como, ¿cuál tendría que ser, cuál desearíamos que fuera el porvenir de la política? ¿No? A partir del Pavisucra. Es que en este compartir, que está esta horizontalidad, esta transversalidad, esto que tanto le gusta a Rejón, no sé qué, digamos que quien puede comer cualquiera. El sujeto político, digamos, ya no es ni aquel que sabe, ya no es ni aquel que es votado, ni aquel que es el presidente, ni aquel que detenta, digamos, un saber técnico, ni siquiera es aquel que sabe cocinar en esta gran comida que es la política. El sujeto político es un cualquiera, es decir, es cualquiera susceptible de sentarse a la mesa. Es decir, cualquiera susceptible de compartir aquello que no pertenece a nadie. Entonces, esta cosa del Pavisucre, y de ahí, digamos, este despliegue o esta escenificación que hemos hecho, que trataba justamente de romper las escenas o de romper las mediaciones, si acaso eso fuera posible, tiene que ver con eso, aunque cualquiera puede beber del porrón porque, bueno, iba a decir que el porrón no pertenece, pero creo que lo he comprado. No, pero Iñaki ha dicho que se quedaría aquí. Ah, entonces, Es del dueño es del Christoph. Vale. Bueno, que está en circulación constante, básicamente. Porrón móvil. No lo hemos comprado. Bueno, la última tenía que ver con los ingredientes locales, que también mucho a discutir, ¿no? Que como que cuando Iñaki ha dicho, no, el arroz de la China, todo el mundo dice, como arroz de la China, que Maneta se hace arroz. Pero él hablaba como originariamente, o sea, como todo ha ido apareciendo y estaba o está o no, o que es local, ¿no? Pero sí que es verdad que son ingredientes que, si local significa, por ejemplo, salir a la calle y ir al mercado que tengo delante, están ahí, ¿no? Están ahí de una manera fácil, o sea, de repente no estamos, bueno, da igual, no podemos hablar aquí, que si aguacate, o sea, ¿no? Como toda esta cosa de que también está aquí, ¿no? Se me voy ahí, compro chía, aguacate y todos estos superalimentos que se ha creado el relato para que ahora todos y todas compremos. Pero sí que se trataría, pues sobre todo el pan y el vino, el azúcar es verdad que es menos de aquí, pero cada vez más, con la remolacha, o sea, ya en vez de caña con remolacha, así que, bueno, que son cosas locales, o por lo menos cotidianas, volviendo del 5 al 1. Claro, yo aquí veo dos cuestiones, al menos dos cuestiones. La primera es evitar el gesto de, vamos a decirlo así, la espectacularización del exótico. Por ejemplo, la chía es un superalimento, pues vamos a comer todos chía como si el mundo fuera a desintegrarse mañana. Debe seguir corriendo detrás de la chía. Pero aquí hay un primer rechazo de esa espectacularización racista de lo otro que os habría importado, etc. Aquí hay el primer gesto. Y luego otra cuestión que tendríamos que evitar, no tendríamos que coger comida de ese plato, es que hablando de lo local no podía pensar, claro, porque la política entonces, esta cosa que hacemos, pero que ya hemos dicho que no es el Parlamento, pero que ya hemos dicho que no es el museo, sería
pues bailar sardanes. És a dir, lo propio, lo de uno. Claro, és muy No? peligroso. Quan ens juntem la família, veritat, i els jaços i els arrels, ahí hi ha una experiència veritablement política, etc. Claro, esto no es tanto político como parroquial. Entonces, la cuestión, quiero decir, sí, quiero decir, en esa idea de lo político hay un poderoso fundamento de lo propio, como lo bueno, o como algo que si no es superior vale la pena bendecir. Lo único a veces que, bueno, es el paso anterior a hacer de eso un espectáculo y a salir en TV3 bailar unos sardanes. En el momento que hay una propiedad, etcétera, ¿no? Se puede explotar. A mí lo que me interesaba de esta cosa de lo propio, me interesaba que, a mi parecer, no es tanto una cocina de lo propio, sino es una cocina de lo que hay a mano. Y eso creo que en la pieza que haréis en TNT está muy presente. De lo que hay a mano, de lo primero que pille, digamos. Porque esto es interesante. Ahora voy a hacer mi regurgitación. Esto de Derrida lo subrayaba cuando leía Lévi-Strauss en la escritura y la diferencia. Lévi-Strauss diferenciaba dos tipos de pensadores, digamos. Estaba el pensador que era el ingeniero. Y ese pensador, justamente, bueno, construía desde cero todo un sistema y ponía allí las piedras angulares. Él era el detentor, o sea, él ostentaba, digamos, él poseía la fórmula para ese sistema y él además era el que le daba el origen, ¿no? Este era, digamos, un tipo de pensador que acarrea los mismos problemas que los problemas que acarreaba el baile de la sardana, a saber, el ensalzamiento de lo propio, que no es sino un reverso de la espectacularización de lo exótico. Veíamos ahí esos mismos problemas. Sin embargo, había otro pensador, otro tipo de pensador, que Lévi-Strauss subraya y que Derrida también ensalza en este texto, que era le bricoleur, el pensador de bricolaje, el bricomaníaco, el del Leroy Merlin. ¿Qué era lo interesante de este? Que el pensamiento se arrancaba como un choque con la circunstancia, vamos a decirlo así. Quien hace bricolaje tiene que hacer una serie de arreglos y los hace con aquello que tiene a mano. Igual que quien tiene hambre, bueno, me voy a comprar, no está lleno, la chía tarda en llegar porque viene de no sé dónde, vaya usted a saber, pero tengo un poco de pan congelado, pero vino también, lo puedo juntar. Entonces, esta idea de pensar en la circunstancia, de pensar lo cotidiano, es interesante porque impugna la idea de que pueda haber algo así como un origen puro de un sistema o de un pensamiento o ni siquiera de una receta o de una comida. Es más bien un gesto de observación, un gesto de una cierta pasividad, de verse interpelado con lo que a uno le rodea, lo que detona el pensamiento y lo que hace reconocer que todo pensamiento es siempre un pensamiento situado, un pensamiento de circunstancia, igual que la cocina de Ñam Ñam podría decirse que es sencillamente una cocina de producto, una cocina de... incluso una cocina del resto o del trasto, ¿verdad? Porque... Bueno, Iñaki muchas veces con el, bueno, saldrá, con el ciclo este todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, que es ciclo de intervenciones, etc. Siempre me decía, es que no tiene por qué estar buena la comida. O sea, es no guay, tiene... ¿no? Claro, porque de golpe el proyecto te permite poder hacer cosas malas, ¿no? O sea, no Porque tenemos eres- la obligación de que claro, esté bueno, no eres porque un no va de esto, restaurante claro. y no dependes de unas estrellas y de Sino unos va de comentarios de vehicular la el gente. trabajo, ¿no?, de los y las creadoras con los que estábamos trabajando, ¿no?, y de que sea una mediación más, una manera de llegar y entender. Entonces, puede ser a través del rechazo, puede ser, ¿no? De hecho, el conde de Torrefiel, ¿no?, en sus sesiones, lo que hizo fue de repente poner a todo el personal delante de 4 conferenciantes que lo que hacían era hablar de temas muy complejos para trabajar lo obsceno como lo que es obsceno, fuera de escena. Entonces ahí, bueno, y solo observar qué ocurría, ¿no? Y ahí pues te estabas comiendo un stick tartar delante de hablarte de transformaciones extremas en lo corporal, ¿no? O sea, así como cosas, bueno, como así puestas juntas solo para ver un poco dónde llevaba la cosa, ¿no? O sea, como que no tienes la obligación de crear una experiencia buena o apacible con la comida como tiene un restaurante. Tiene un poco esta obligación. Bien, pues esta, bueno, aquí no está hablando de intervención, pero... No, porque no nos va a dar tiempo, pero di. Ah, sí, bueno, la digo No, súper tira. rápido. Al final la cuestión es qué hacer con la comida. Estamos pensando con la comida y qué puede servir la comida, digamos. Entonces, yo estaba pensando, Hannah Arendt hace como una diferencia, de verdad que muy rápido,
Hannah hace una diferencia, una distinción entre conocer y pensar que creo que puede iluminarnos a este respecto. Ella explica que cuando conocemos, lo que tratamos de hacer es aplicar un código o una clave o desplegar un protocolo, y la ciencia es el mejor modelo de todo esto, para desentrañar o ordenar algo bueno, que era oscuro, ¿no? ¿Verdad? Y por eso en la ciencia hay un método científico, y conocer significa aplicar ese método y sacar conclusiones del resultado de tal aplicación. Pero no. Sin embargo, pensar se distinguía de conocer, según observaba Arendt, porque el ejercicio del pensamiento ya no pasa por aplicar un código, sino por cuestionarse cuál es el valor de ese código. No es tanto, digamos, aplicar la herramienta, sino mirar la herramienta y entender todos sus usos. Yo creo que habitualmente lo que hacemos es conocer cómo pensamos, conocer cómo comemos y comer cómo pensamos. Es decir, comemos y conocemos con protocolo. ¿No? Hay unos modales de la mesa, igual que hay unos modales del pensamiento. Explique primero sus ideas, qué partes va a tener su ensayo, siéntense, coja primero el cubierto exterior, haga uso de la servilleta, cierre la boca, también piense con la boca cerrada, piense con todo el cuerpo cerrado, etc. Parece que conocer y comer se aplican de la misma forma que decía Arendt, aplicando un código. ¿Qué es lo que creo que podemos pensar en estos emborronamientos, en estas mezclas de arte, política y comida, y qué creo que es lo que hace Ñam Ñam? Lo que está haciendo, a mi parecer, es asimilar la comida con el pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que cuando pensamos, estamos valorando o viendo cuál es la validez del código, y por tanto siempre el pensamiento está ligado a una experiencia de lo que no tiene valor, a una experiencia de lo absurdo, de lo vacío, porque estamos, digamos, detrás de aquello que da valor. Cuando comemos como pensamos, en este ejercicio de explorar y experimentar con la comida, está justamente esta cuestión. Cuestionar o problematizar los modos en que se come habitualmente. De ahí que la mastigación no sea tal, de ahí que no haya un protocolo fijo, de ahí que los platos puedan no estar buenos, etc. Porque comer, digamos, se ha tornado una experiencia para abrir los significantes a una potencia de usos que antes parecía que no existían. Que tenía que ver con el trabajo, en este caso hablando de todo lo que me gusta de los colectivos, de las personas que trabajan. Bueno, sigo. Venga. Si no, aquí no... A ver, esto tenía que ser corto. No, pero espera. ¿Deme? Sí, sí. Toma. Bueno, creo que sí. Vale. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sin explicar res? Bueno, nos hemos inventado un juego de cartas entre Juan y nosotros. Entonces, en relación de o sea, la cosa es como esta aleatoriedad. Entonces, o sea, no, en vez de tener, la cosa era romper, hablas tú, hablo yo, tal, ya lo hemos empezado a hacer, y las cartas eran detonantes. Entonces, a partir de lo que salga la carta, pues procedían. Léelo. No puedo comer con usted en ese lugar. No puedo comer. Ya. Eso. Bueno. Esto es el detonante de una lectura. Entonces, bueno, hay unas cuantas copias. Yo voy a leer. Voy a leer. Sí. ¿Micro? ¿Quieres el micro? No cae el micro hoy. Para cambiar de... Sí. No, como tú quieras. A mí me gusta mucho leer con micro. Ah, yo diría que sí. ¿Sí? Para grabación. Yo estoy intentando gritar, para la gente. Porque para que quede la documentación es que es muy importante. Bueno, Para usar es importante. el texto dice... El título se lo he puesto yo, by the way. Lo siento, no creo que sea necesario para mi obra comer con usted en ese lugar. Quiero decir, vivimos en la época de la cocina. Los cocineros han entrado a formar parte de la lista de hombres más influyentes del mundo. Aparecen en las portadas de las revistas como si fueran chicas bobas con las tetas al aire, con su disfraz de cocinero. No sé si me entiende. ¿Cómo resuelve la filosofía el asunto del hambre? Después de Marx, ¿cómo mierda resuelve la filosofía el asunto del hambre? ¿Cómo podemos seguir viviendo conociendo el asunto del hambre? Eso debe planteárselo la filosofía, ¿no?
algo tiene que haber después de Marx. ¿No creéis? Kant dijo: obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres. Eso está bien para la vida. En el escenario habría que hacer lo contrario. Ejecutar acciones que puedan servir de vergüenza a todos los hombres. Deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos. La vida cotidiana lava la sangre una y otra vez, pero el teatro no es cotidiano. Es lo opuesto a lo cotidiano. Usted debería saberlo, usted se dedica al teatro. En el teatro hay que rajar el vientre del mundo para que supere todos los cadáveres. Ahí está la medicina, en ese vientre atiborrado y en ese bisturí. Y hay que rajarlo empleando lo opuesto a la saciedad. Hay que rajarlo con la fuerza del hambre. Si el instinto de conservación es el hambre, si ese es el fundamento del individuo, hay que trabajar con la fuerza del hambre. Hay que ligar los sentimientos revolucionarios al instinto de conservación. La bondad, la belleza y la justicia son fundamentales para la supervivencia en este mundo de necios, de parásitos obesos, ciegos y sordos que tan solo se dedican a chupar la grasa azucarada de la gran vejiga económica. La bondad, la belleza y la justicia deberían tener para el individuo la fuerza del hambre. Y esa fuerza es la fuerza del arte. Si la tiranía del poder económico es cocina y empacho, entonces el arte es hambre. Hambre de sentimientos revolucionarios. Hambre de bien común. No quiero que nadie coma mientras habla de mi obra. No quiero que se mezcle con alimentos. No quiero que se mezcle con alimentos. Un buen pescado es tan caro. Tan caro. No puedo permitir que mi obra se mezcle con el pescado. Las vacas andando con cabezas de pescado en los pies. Quiero que mi obra sea un alambre para que nadie pueda comérsela. Se le cae. De un libro. Bueno, nosotros tenemos un libro entero. Sí, esto a mí me lo pasaron en Sí, PDF. Pero sí, es un librito que se llama, o un texto que se llama Mi relación con la comida. Sí, bueno, es librito, ¿eh? Bueno, es una pieza también. Bueno, es una pieza. Que decir que no es. Perdón, técnicamente es un PDF ilegal, o sea. Pero mira, hace que hoy pueda estar. Claro, no es un libro, es un PDF ilegal. De todos, que no pertenece, de las actitudes, de las relaciones, de política. Venga, otra carta. Lo comentamos. Sí, sí, sí. Comer higos. Comer higos. Vale. Es otro texto, han tocado de seguidos. Aquí hay unos cuantos, si queréis pasar. ¿Quieres uno y leemos igual? Mitad y mitad, ¿quieres? Bueno, yo puedo ir tirando y... ¿O a alguien le apetece leer? A veces pasa. Realmente es un texto delicioso. Sí, Delicioso. yo me lo he leído solo una vez, o sea, será la segunda, pero... Pues sí. Comer higos también, sí, venga. A ver si estoy... Dale. No conoce bien un alimento el que siempre haya sido mesurado con él. De este modo se aprende, si acaso, a disfrutarlo, pero no a desearlo con avidez, no a desviarse del camino llano del apetito para entrar rectamente en la selva de la voracidad. En la voracidad se reúnen dos cosas: la intensa desmesura del deseo y la uniformidad de su objeto. La voracidad se refiere a una sola cosa, hasta no dejar de ella ni las raspas. Sin duda, de este modo, ahondamos más en el objeto que cuando solo disfrutamos de él. Esto sucede cuando muerdes la mortadela como si fuera pan, cuando excavas dentro de un melón como si se tratara de una almohada,
Cuando lames los restos del caviar en un papel crujiente, cuando un trozo de queso hace que olvides todo lo demás que se puede comer sobre la tierra. ¿Cómo me sucedió por primera vez? Antes de tomar una decisión bastante difícil. Debía enviar una carta o bien romperla. La llevé sobre mí un par de días, pero desde hacía algunas horas ya no lo recordaba. Había ido a Secondigliano, con ese tren ruidoso que atraviesa un paisaje como corroído por el sol. El pueblo resultaba muy solemne, sumido en su quietud habitual. La única huella que quedaba del domingo eran los palos en los que se habían agitado unas ruedas luminosas y se habían encendido unos cohetes. Los palos ahora estaban ya desnudos. Algunos tenían un escudo a media altura con la figura de un santo napolitano o la de un animal. Vi algunas mujeres que, sentadas dentro de los graneros entreabiertos, tamizaban los granos del maíz. Aturdido, me arrastré por el camino hasta que de pronto, y en la sombra, vi un carro con higos. Fue por ociosidad que me acerqué, y fue sin duda por disipación por la que compré un cuarto de kilo. La mujer lo pesó con generosidad bien evidente. Pero cuando los frutos negros, azulones, verdes claros, junto a otras violetas y marrones, estaban en el platillo de la balanza, advertimos de pronto que no tenía papel para envolverlos. Las mujeres de Secondigliano traen siempre sus propios recipientes, y la del puesto no estaba preparada para atender a un trotamundos. Pero me daba vergüenza abandonar esos frutos allí, así que me marché cargado de higos en los bolsillos del pantalón y la chaqueta, acarreando higos con las manos e incluso con higos en la boca. Como no los podía dejar de comer, intenté oponerme a aquella masa de frutos rechonchos que de pronto me había asaltado. Pero no era comer, sino bañarse, pues un aroma espeso y resinoso impregnaba mis cosas, se adhería a mis manos pegajoso, viciaba el aire por el que me movía llevando mi carga. Y entonces llegó el puerto de Montaña del Gusto, donde ya superados el asco y la náusea como últimas curvas del camino, se nos abre un paisaje palatal antes por completo inesperado. Una marea insípida y verdosa de voracidad que no conoce sino la oscilación deshilachada de la carne del fruto ahí entreabierto. La transformación completa del disfrute en una costumbre, de la costumbre en vicio. Así empecé a odiar aquellos higos. Tenía que liberarme a toda prisa y despachar pronto ese hinchazón. Me los comía para aniquilarlos. El mordisco había encontrado su voluntad sin duda más antigua. Cuando al fin saqué de mi bolsillo el último higo, con él venía pegada aquella carta. Su destino estaba decidido. También ella iba a caer víctima de la gran purificación. La cogí y la rompí en 1000 pedazos. Walter Benjamin. Imágenes. Un poco menos de luz, ¿no? Una mica més de llum.
Sí, bueno, es la web de Ñam Ñam que salen, o sea, si vais a ñamñam.net es un desastre porque no hay nada de información de lo que hacemos, pero hay imágenes aleatorias. Podéis estar un rato así haciendo esto. Nos creímos eso de una imagen para unas 15 palabras. Sí. No, pero va a pasar el rato. 40 páginas, 40. Ahora sí, venga, alguien que... Hay muchas. Leemos alguna. ¿Quién le apetece leer? Venga, Oscar. Un trocito, sí, sí, escucho. A ver. 40. Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke, texto de Pablo Isbert para el Conde de Torreciel, estrenada en el Antic Teatre de Barcelona en marzo de 2012. Mario Pons Macià, David Mayons, Isaac Forteza, Quim Vigas, Pablo Gisbert, Tana Bellaler, Marcela Prado, Isaac Torres, Roberto Valdellini, Enric Planas, Ana Rovira, Vicenç Mayons, Mónica García, Paco Nevado, Vanessa Medina, Edu Pérez, Marcos Moró, Caras, Charlie Ortiz. Bueno, en la web del Conde de Torreciel y es una publicación de teatro en tinta en número 2. ¿Alguien más que quiera compartir su página 40? Son 40 páginas, 40. Ah, mira, que está bien arriba que... Súper, Carlos. Como nuestro amigo Ikenga, siempre dispuesto a negar que algo sea producto de la misoginia, que jamás se muestra interesado en escuchar y conversar. Y siempre parece ansioso por explicar cómo, en realidad, las mujeres somos las privilegiadas. Una vez llegó incluso a decirme que aunque la opinión general es que mi padre está al mando de la familia, la que de verdad dirige entre bambalinas es mi madre.
Creía que estaba negando el sexismo cuando en realidad estaba dándome la razón. ¿Por qué entre bambalinas? Si una mujer tiene poder, ¿por qué tiene que disimularlo? La triste verdad es que nuestro mundo está repleto de hombres y mujeres a quienes no les gustan las mujeres poderosas. Nos han condicionado tanto con que el poder es masculino que una mujer poderosa nos parece una aberración. Y como tal la vigilan. ¿De una mujer poderosa? Y continúa. ¿Alguien más? ¿Comparte su página 40? Un trozo, aunque sea. Sí, o escoger trocitos, un parágrafo, lo que os apetece. La vieja chaqueta, la más vieja, esa con la que me paseo por mi casa. En las noches fantasmas de insomnios juveniles, lo siento tan en mí, tan cotidiana, que a veces la confundo con mi propio entramado personal. Y en vez de retirármela en silencio, me abotono la piel sobre mí mismo y me siento feliz de ver cómo la vieja chaqueta, la más vieja, es casi la epidermis cotidiana con la que uno crece cada día. Por las noches, reposando en el respaldo de la silla, es como un algo de mí que vigilante aguza los sentidos para guardar mi sueño, estremecido. Ninguna os motiva. Uno más. La excepcionalidad de lo político. Nuestro presente se balancea entre el estancamiento y el accidente, la normalidad y la excepcionalidad. Es un presente sin narración ni dirección, siempre amenazado por la idea inminente de ruptura, de catástrofe, de interrupción. Con la crisis, esta amenaza se ha vuelto normalidad. Esto vale para lo micro y para lo macro, para una historia de pareja, para un contrato laboral o para la seguridad nuclear de un país cualquiera. Siempre estamos a punto de romper, a punto de ser rotos, sosteniendo un presente que no sabemos exactamente cómo funciona ni si realmente lo hace. En este marco temporal se inscribe uno de los desplazamientos más fuertes de la teoría y la práctica políticas contemporáneas, la idea de que lo político no es una dimensión estructural de la sociedad, sino un acontecimiento excepcional y discontinuo. Esto significa que, mientras que la gestión y la economía gobiernan la normalidad, lo político tiene unos tiempos, espacios y lenguajes que interrumpen todo lo demás, ya sea entendido como creación o como puesta en suspensión, como novedad radical o como disenso. Lo político, palabra o acción, es concebido como corte o como desvío, como algo irreductiblemente otro respecto a los modos de funcionar de lo social. Es una idea que en lo cotidiano recogemos en la expresión «esto ya no es política», es decir, esto solo es gestión, gobernabilidad, sociabilidad o vida íntima o simplemente un problema concreto, medioambiental, económico, gremial, jurídico, psicológico, que necesita de una solución específica o experta, concebido entonces como actividad lingüística sin obra, como acción separada de sus efectos o como gesto radical. El momento de lo político se aísla de su pureza. Bueno, igual para contextualizar, la pieza comida de la que hablaba Sara, que son algunas de las últimas imágenes que se han visto, su narrativa se articulaba a través de 40 páginas 40, entraban 40 personas y estas 40 personas escogían un libro en el que estaba marcada la página 40. Entonces de repente, bueno, esto lo que armaba de alguna manera la pieza. Digamos que a partir de esa página 40 había algunas acciones o cosas que casi por contagio sucedían a partir también de las otras páginas. No lo contaré más porque es así largo, ¿no? Pero era un poco como para poner en escena un poco la metodología o la narrativa de cómo se organiza ese material, que tiene mucho de lo que ya hemos hablado, de reapropiación, de resignificación y también como de qué pasa si el texto de la pieza son 40 textos distintos, o sea, como que cuál es el viaje de cada uno y una, creo que eso también tiene que ver mucho con lo que hacemos, que es que muy a menudo, de hecho tú preguntas ya solo qué es ñam ñam y no hay 40, hay 1000 respuestas, ¿no? O sea, ya como qué somos o qué hacemos, ¿no? Y después de ver una pieza pasa mucho también, como que los puntos de vista o igual solo hasta el resumen de qué has visto es muy distinto, porque cada uno y cada una suele tener una experiencia bastante distinta que tiene que ver también con los formatos, pero bueno, no me extiendo
con esto, o si queréis lo hablamos más, ¿eh? Tuya otra carta, pero sí, ¿no quieres decir algo de esto? Es que comida era como la pieza que Sara también le había puesto el ojo. Un poquito más, venga, un poquito más. Tira, tira. Sí, bueno, a mí de este pequeño... Se ha entendido, os puedo contar más, de esta, o sea, con las imágenes y con esto se ha entendido un poco, entonces cada uno tenía como este libro, entonces no era como que la gente, lo habéis visto, se sentaba y nosotros tal, sino que se creaba como un espacio común y las cosas iban como pasando, que primero daba como un temor, cada principio no era como... Porque arrancaba en que alguien tenía que hacer algo, pero ese alguien tenía que haber leído el libro. Pues si ese alguien no había leído el libro, eso no arrancaba, ¿no? Pues claro, o sea eso que arrancaba, luego el siguiente sabía que cuando decía eso tenía que hacer otra cosa, ¿no? Y ahí se encadenaba todo, ¿no? Era como un dejar ir muy grande por nuestra parte, ¿no? O sea, en vez de tener muy claro, como hoy, ¿no? O sea, como que en vez de crear esta cosa que tú tienes como el poder y la cosa, pues es como dejar ir y ser capaz como de observar y ver qué pasa, ¿no? Entonces, en algunas veces logrados y en otras veces no, mal logrados. Claro, pero no tan. Había sí, en el anfiteatro, ¿no? Sí, sí. Y había como instrucciones. Acciones que salían, exacto, ¿no? a raíz de tu lectura. Había como acciones, o algunas sí, algunas no, algunas eran, pero sí, en general había como acciones. Pero que pasa mucho que dice Iñaki, que si alguien no había hecho algo antes, pues eso tampoco se activaba. O a lo mejor me acuerdo una vez en un espacio que no estaba pensado como un espacio más teatral, sino que la gente circulaba, entraba, salía y ahí se rompía. Claro, y de repente no estaba, o sea, ¿no? O sea, esa persona donde se supone que, ¿no? El eslabón perdido, pues se cargaba la pieza. Pero todo básicamente... O no, o pasaba otra cosa. Yo creo que hay una intención muy grande de hackear tu propio sistema, que viene mucho al día, ahora también, en la distancia de comida, que ya es como hace un tiempo. Pero la idea también un poco era acompañar al estar juntos, juntas, y al volver a la mesa, ¿no? Y comer, ¿no? Porque al final se terminaba preparando cocinábamos, que cada uno cocinaba por su cuenta, bueno, y luego escuchábamos quién leía, quién decía cosas, quién hacía algo. Luego había algo que podemos hablar mucho de esto, del tema de lo participativo, ¿no? Que a mí me interesa mucho. O sea, que no te ponían nunca en el foco de... O sea, había, por ejemplo, algunos libros que era importante las lecturas y estaban marcados. No sé si cuándo lo hice, pero luego fuimos aprendiendo. Y estaban marcados, entonces era como muy claramente, escoges este libro, que sepas que hay una lectura. ¿Te apetece? No, pues escoge otro. ¿Sabes? Eso es como quitar... Lo digo porque lo participativo, en algunos casos, en el trabajo de otros creadores que podemos hablar, de repente, ¿no? Llegas a un foco donde no querías estar y eso a mí me crea un poco de... Yo vengo a ver, ¿no? Sí, o sea, yo no he venido aquí a hacer de performer, sino págame, ¿sabes? O sea, un poco, sí. Entonces sí que había una intención muy clara de que era un lugar desde, bueno, desde un acompañar una cotidianidad que no te ponía como en eso. Digas, Óscar, por favor. Por favor. Que comida, yo creo mucho en Vietnam, en todo lo montáis como dispositivo, aparato, lo que quieran llamar. Cada uno se lleva una vez, pero llegar a ver tenido esa sensación de que lo importante es lo que nos pasa juntos. O sea, yo recuerdo en una comida mal logrado. Mal logrado. En la inauguración de una biblioteca de aquí de los Corts, que vosotros estabais diciendo mal logrado. Bueno, mal logrado porque apareció la Colau, que tiene que había el Parlamento de la Colau abajo con nosotros arriba haciendo comida a la vez. O sea, como... Pero que acabamos con un bloque de interacción, me encontré con una madre que tenía un niño que acabé yo con el niño pequeño comiendo naranjas, los dos pillados de naranja, la madre mirándome, eres el padre ideal, ¿de dónde has salido? ¡Te quiero! No. Es como que de repente te encuentras en un fondo de puta madre, porque sale de pasa de puta madre, con el niño como love, bueno, no sé, que lo que pasa, que todo eso es el dispositivo, que lo que, no sé si lo que produce, pero lo que da la posibilidad es que de repente nos encontremos en un lugar colectivo en el que todo eso está en juego, pero que eso está dando pie a quería tener hijos. Adelante, ¿no? No quiero ser padre. Qué guay. Un ratito. Qué sensación de... Bueno, no sé, como... Lo que te crees que está claro, de repente te empuja y... Claro. Que vamos como muy rápido, pero por favor, hacerlo esto porque suma un montón. Sí, bueno, a mí lo que me interesa, pues haber participado en la pieza, ni en el Parlamento de Colau, ni en el vacunar al niño, pero una cosa que me
parece interesante y que aquí ha tenido lugar y que creo que está justamente en el centro de vuestro trabajo, es la cuestión del azar. Lo has comentado antes a propósito de la aleatoriedad, ¿no? De la fortuna, ¿no? Alea de la fortuna o de la suerte. Entonces creo que con esta lectura, digamos, de un lado ha habido una especie de cocina involuntaria, es decir, se ha cocinado un texto juntando, ¿no?, el texto de un reparto, un texto más o menos feminista, un texto de limitación política, otro de comida y así. Se ha juntado un texto que puede recordar a los anteriores, pero que exige ser otra cosa. Y nadie sabe qué quiere decir exactamente, ni siquiera si estuvieran aquí los autores de esos textos tampoco tendrían ese el sentido final. Porque es una página, claro. Claro, porque es solo una página. Entonces ese hacer fragmentario, que también es un hacer de bricolaje, como cocina involuntaria, me parece como muy interesante. Y luego, sobre todo, creo que la idea de poner el azar en el centro me parece que es muy significativa y habla mucho de esta idea de lo político como una destitución con Agamben, pero con Marina Garcés como una interrupción de la normalidad, como una interrupción de lo cotidiano, como una interrupción de los órdenes, como una interrupción de las formas habituales de disponer el espacio, de vivir el tiempo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando hacemos esta interrupción, que tiene que ver con el azar, quiere decir que nos desprendemos, digamos, de los principios o los conjuntos de normas o los fundamentos que regían o articulaban antes nuestras acciones. Entonces, y al desprendernos de ello ponemos en el centro no ya esos principios, no ya un protocolo, sino una ausencia de protocolo, es decir, un puro azar. El interés de eso es que ahí, digamos, está aconteciendo, por usar el término de Luis Guerra, la falta de fundamento en la que debería consistir la política. Digamos, esta es, yo creo, como la cuestión más interesante de hacer un arte que tenga que ver con el azar y con no saber qué va a pasar, con que no haya ninguna norma. Es que en el centro, justamente, ya no aparece la norma, sino la cuestión por la norma, la cuestión por la legitimidad de la norma, la cuestión por el valor de la norma y por el alcance de la norma. Por eso creo que también, y esto creo que ya lo hace muy bien, en su caso especialmente con la comida, pero sobre todo con el juego, ¿no?, que es lo que está todo el tiempo aquí orando. Sí, hay muchos autores que dicen que la única esencia de la literatura es la pregunta por la literatura misma. Como que en cada obra hay una respuesta a la pregunta ¿qué es literatura? Y eso solo puede pasar porque en el centro de la obra, que ya no es tal, porque no tiene una estructura, está el azar. Es decir, el centro está vacío. Y bueno, y esto es una cosa que me parece muy potente y que tiene que ver justamente con esa idea de pensar lo político como algo que surge de la vida, que se improvisa con la vida. ¿Los cartes? Está muy presente en 8000 años después, como de otra manera. Invitadas estáis. ¿Sí? Evasión. Evasión. Bueno, algunas de las cartas que hayamos preparado eran conceptos, y este es uno de ellos, el concepto de la evasión. Este concepto tiene que ver con la comida. Bueno, le hemos puesto el nombre, nos disculparéis, el nombre protocolario, o el buen nombre. En realidad tendríamos que haberle puesto evacuación. Claro, tendríamos que haberle puesto evacuación. Por lo siguiente, cuando uno trata de pensar la comida o comer como piensa, al final en la comida se trata siempre de un límite que es traspasado. Hay algo que entra o hay algo que sale, hay una boca que se abre, hay una boca por la que entra algo, por la que sale algo. Y también en el momento en el que uno entiende que la comida, ¿no?, en este espacio, la comida como el pensamiento tiene que ver por preguntarse por el fundamento de las cosas, por preguntarse por el sentido de las cosas, ya no está muy claro, digamos, cuál sea la función de la comida o la función del pensamiento, porque es de cuestionar ese valor o ese funcionamiento de lo que se trata. Por tanto, esto, bueno, Sarah Coleman lo explicaba en un texto a propósito de otra cuestión. Hay veces que la boca, digamos, se confunde con el sexo con la vagina con el culo. Como todos nuestros servicios
se confunden y cuando tratamos de comer como pensamos, uno podría intentar comer con las orejas, meterse cosas en las orejas, o decir que está comiendo cuando habla, o que está nutriéndose. Entonces, ¿por qué me interesaba esta cuestión? Esto ya lo digo ya. Esta idea de la evacuación. Sí, que salga ya. Evacúa, ya voy a evacuar, voy a evacuar. Este concepto, bueno, lo siento, esto. Agamben lo toma de un libro de Levinas, que se llama así, de la evasión, y lo usa para explicar algo de lo que ya hemos dado cuenta a nosotros. Levinas explica que la experiencia que tenemos de nuestro cuerpo es algo así como una experiencia de apropiación, desapropiación. Ahora lo voy a explicar. Parece esto una especie de rap, pero no. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno podría decir, mi cuerpo solo es mío, o yo solo digo que tengo un cuerpo, en tanto que ese cuerpo me tiene, en tanto que ese cuerpo no me suelta o yo no me puedo liberar de mi cuerpo. Entonces, Levinas señalaba experiencias que daban cuenta de esto y que nosotros nos poníamos al servicio de nuestro cuerpo, que eran, como ya estaréis suponiendo, pues por ejemplo el vómito, por ejemplo la defecación, por ejemplo la orina, qué fino he sido, la defecación, la orina. Bueno, cuando uno se mea, se caga, cuando uno vomita, cuando uno se pone a sudar, cuando uno se tira pedos. En esos momentos, digamos, el cuerpo nos pone a su servicio, el cuerpo nos tumba. El cuerpo, digamos, reclama sobre nosotros su reinado, vamos a decirlo así. No, en esta evacuación, de forma que la evacuación que hacemos con el cuerpo es a la vez una evasión del cuerpo de nuestro gobierno sobre él, digamos. Esta es la cuestión. Que la evacuación del cuerpo impone una evasión o nos da a entender que si acaso somos dueños de nuestro cuerpo es más bien en tanto que nuestro cuerpo es nuestro dueño, porque cuando él quiere toma el control de nosotros para hacernos expulsar cualquier cosa, a cada cual peor. Sí, ¿no? Bueno, digo yo. Lo interesante de esto, como sucedía antes con la cosa de las recetas, es que hay aquí otra experiencia importante que no es una experiencia de consumo y que no es tampoco una experiencia de propiedad y que permite pensar una política donde el juego de propiedades o el juego de posesiones está de alguna forma destituido o puesto en cuestión. Digamos, nos hace ver, y eso es algo que, digamos, habíamos elegido este concepto porque en la comida, ¿no? En ese atravesar límites que es la comida, como hemos dicho, se pone especialmente de manifiesto que la relación de nuestro cuerpo no es una relación de propiedad y no es tampoco una relación de consumo, como estaba diciendo antes, sino tan solo una relación de uso. Como si el cuerpo no es algo que tanto que seamos y tampoco el cuerpo es algo que tengamos propiamente, sino que el cuerpo es algo que azarosamente nos pasa, como si el cuerpo solo nos sucediera. Y bueno, esta era la aportación. Tal vez a mí también, Oscar. ¿Somos microorganismos los que tendrán la última palabra? Mira, le he hecho una pregunta y no lo podía. No es pregunta. Buena pregunta. A ver, pues voy a leer yo. ¿Qué rollo? ¿Cuánta lectura? No pasa nada, ¿no? ¿Estáis bien? Las cartas mandan. En cualquier momento podemos parar y hacéis preguntas o lo que sea, o las hacéis dentro, lo que queráis, lo que sintáis. Habíamos programado 2 cartas más. Habéis probado 8, no sé si es mucho o no. Quizás sea mucho. ¿Cómo estáis? Más o menos 20. Habíamos pensado dejar un poquito de tiempo para conversar. Podemos detonar esta. ¿Cuántas me darían, no? 2. Vale, bien. Esta es una lectura corta. ¿Qué os parece a vosotros? Muy bien. ¿Cómo lo veis? A ver, lo tengo que encontrar, ¿eh? Sí, aquí. Cada proceso de fermentación es único, como también es único el papel que desempeña dentro de nuestra comunidad ecológica interna.
Más aún, el ritual de compartir alimentos fermentados existe en el corazón mismo de la sociedad rural japonesa, expresado con el concepto de itaika, o en otras palabras, la unidad, que se manifiesta en el gusto por estar juntos y compartir. Cada yo, distinto de nosotros, pero ya compuesto por miles de otras comunidades y microorganismos dentro de mí, es producido, reproducido y existe en relación con otros cuerpos, creando un cuerpo mayor, el cuerpo colectivo, humano y no humano. Itaika reconsidera el cuerpo individual y colectivo. Es en lo relacional donde lo uno se crea como parte de un todo. El acceso, el proceso, la transformación, la subversión, la muerte, la negociación, la colectivización, la mediación, la corrosión o el antagonismo son procesos inherentes a ese uno relacional que existe tanto en la fermentación alimentaria como en la social. Esto es un trozo de un texto de Lara García Díaz. Si luego cualquiera de los textos tal, lo decís, pasamos referencias. El texto sea sobre microorganismos y últimas palabras, y está en una publicación que lleva este nombre, son los microorganismos que tendrán la última palabra, que es un proyecto de 9 meses de duración que hicimos sobre fermentación social, o como de esta fermentación biológica vamos a la social, o más como cuál es esta comunicación entre esta fermentación biológica y esta que en sí misma es social, igual que la social es biológica porque tiene vida. O sea, lo digo por no poner como de que una no es una metáfora de la otra, sino a mí me gusta pensarlas en retroalimentación, como cuando te comes el kimchi, o sea, que estás tú comiendo los microorganismos y a la vez de ellos dentro de ti. Bueno, el texto es más largo, es muy chulo, pero solo he leído este trocito. Esta publicación también en PDF la tenemos, o sea que si luego alguien quiere cosas, pues las podemos todas compartir. Esto también estaba presente en esta obra que se llama Miso, o me equivoco. No, el miso, o sea, lo que hicimos aquí es que el miso es este. Claro. Sí, es que hicimos este miso, o sea, la pieza no era lo que hicimos fue hacer un miso y que el miso estuviera fermentando todo el tiempo que nosotros y nosotras hacíamos el proyecto. Entonces había como que estábamos todos y todas era como trabajando. Un reloj biológico, ¿no? Era un reloj biológico, entonces estamos trabajando todos y todas, y luego el último día pues estaba en la capella, porque esto pagaba Barcelona Producción, entonces estaba allí en la calle Hospital, y entonces es una capella, entonces Iñaki decidió instalarlo como alto, así a una altura. San Miso. Y tenía su cosa, ¿no? Además ponía... Sí, entonces el pote ponía, ¿no? Solo los que tendrá la última palabra, estaba ahí como colgado. Y bueno, esas posibilidades de en qué creer, pues bueno, creer en el miso está bien. O sea, a mí me hace sentir cómoda. Bueno, porque hace algo. Sí, claro. Realmente te lo tomas y hace algo. Entonces, para sacarlo de ahí, lo que decía, no podíamos como ponerlo en un taxi. Entonces hicimos una romería el día 1 de mayo, que es el día del trabajo del trabajador, y lo sacamos como a cuestas ahí, que llovía, y andando nos fuimos de allí hasta donde estaba el España Ñam Ñam, que era... Ahora sí, pero ahora es el centro de Barcelona, que es los polígonos del Poblenou, donde estaban los grandes ganglios esperándonos para cantar una canción que se llamaba La Última Palabra, que compusieron para este proyecto. Grandes los ganglios, que es la hora que han decidido separarse. Una de las tragedias de este año, una de las más grandes tragedias. Pero bueno, última, va, ¿ves? Cómeme. ¿Es otra lectura? Es otra lectura. Vamos a escogerlo entre todos y todas. ¿Os apetece otra lectura o escogemos otra carta? Otra lectura. Otra Hemos leído ya todo. Sara, ¿tú has cogido una? Ya. Construir una mesa. Chachi, la que quería. La quería. Bueno, me tendréis que ayudar, todas, a redactarse. Tendríamos que sacar esto del medio.
hay que sacar la mesa de Ikea para buscar otra pila, ¿vale? Sí, con todo. Creo que hacemos... Ya que se va a hacer, sí, pero luego tendremos, bueno, está bien una mesa para charlar. Mira, esta, ya ver, por ejemplo, este banco, y necesitaría uno largo al lado. Uno largo, ¿eh? Como los largos. Bueno, como veis hay que construir una mesa. Como este, no, este es corto, este de allá, me lo traéis aquí al lado. Corta. Yo creo que... ¿Qué es hacia la derecha? ¿Qué quieres hacer? Primero, acá. Yo creo que las cortitas estas, a ver. Me quitáis. Vale, esta flecha. Es para cambiar el nivel. Vamos a sentaros en torno a la mesa. Está muy vacía ahora. Hay que me están comiendo las migas. Hay más sitio, ¿eh? Ya ves yo, ¿eh? Ah, trae las que ya han salido también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Tiramos una carta. Es otro vaso, ya es descansado. ¿Otra no? La utilísima. La ultimísima. ¿Estas son las que han salido? Sí. ¿Fiesta o anarquía? Toma ya. Ese es el final. Hola, fiesta en la fiesta, tenía que salir. Había que sacar otra, ¿no? Si queréis. Bueno, este era otro concepto. No, es una fiesta. Es una mierda que fiesta que no vaya a hablar, ¿no? Podemos hacer una fiesta si Oscar nos deja. Bueno, no sé, ¿eh? O ya No sé si nos está metemos permitido. en tema como nuevo. Bueno, A ver. O por ser la música. ¿No ha salido? Ah, ponemos Que no ha música. salido. Y montamos una fiesta. No, fiesta anarquía. Sí. Perfecto. Bueno, amigos, estamos aquí. No, hay una frase en la película de Pasolini Salò que dice básicamente lo verdaderamente anárquico es el poder, porque el poder hace lo que quiere. Y luego Benjamin, que ya ha salido antes con esto de los higos, tiene una frase también como muy similar que dice la verdadera clase anárquica es la burguesa, porque la burguesa hace lo que quiere, ¿verdad? Hasta tal punto es así, digamos que el poder siempre está en posesión de la anarquía. Es decir, el poder siempre hace lo que quiera, no tiene ningún fundamento, ninguna norma que le dicte lo que hacer, sino que es él el que dicta los fundamentos y por tanto hace lo que quiera. Es él el que se inventa las normas del juego, digamos. Consecuencia de ello, explica Sara Gamben, consecuencia de ello es que todas las imágenes que nosotros podemos tener de la anarquía son siempre imágenes bajo la forma del caos o el desorden. El poder nos dice o nosotros o el caos, o nosotros o el caos. Había por ahí una tira cómica que decía, cuando decía el gobernante, o nosotros o el caos, contestaban, pero si es lo mismo. Y aquí, además del chiste por supuesto, hay una inteligencia más alta que tiene que ver con que, habida cuenta de que el poder es el que está apresando la anarquía,
habida cuenta de que es el poder el que le arrebata a la vida el azar, la aleatoriedad y la anarquía para decirle a la vida cómo tiene que ordenarse para ser digna de ser vivida, habida cuenta de que el poder coge la anarquía, no nos deja a nosotros otra imagen que, como decía, la del desorden, y otra imagen que nos vuelve a precipitar a querer el poder. Por eso explica este es como el gran problema, que hemos perdido la experiencia de la anarquía, que ya no sabemos lo que es la anarquía, ya no sabemos lo que es una vida anárquica, es decir, una vida que se ordena según los principios que se va inventando, sino que las únicas vidas que conocemos, pero también igual que las únicas políticas, los únicos artes, etc., son aquellas que tienen un, vamos a decir, principio trascendental con el que tienen que medirse, sea una identidad de género, sea una cuestión laboral, porque hay que tener una vocación en la vida, sea porque hay que servir para algo, sea porque hay que ser de esta forma o de esta otra, sea porque hay que corresponderse con las propiedades autóctonas de uno, como las sardanas, etc. No tenemos una imagen de una vida anárquica, una idea de una vida anárquica, porque eso es algo que nos ha arrebatado el poder, y en ese arrebato es en lo que consiste el poder, en desplazar la vida y ponerse en el centro, en hacer de la política un asunto de poder y no un asunto de vida. Y por eso mismo estábamos resaltando antes esta cuestión de la aleatoriedad y del azar, y por eso también habíamos dicho al principio esta idea de comer como pensar en el sentido arentiano, en ese ejercicio que linda siempre con el absurdo, con el vacío, etc. La anarquía, digamos, esta falta de poder, este vacío que deja el poder, tendría que ser, digamos, el espacio que ocupa la vida. Y es un espacio, y de ahí, digamos, también el carácter de juego, es algo que vemos muy claro, por ejemplo, en las fiestas. En las fiestas, digamos, uno puede ponerse a comer, uno puede ponerse a bailar, uno puede ponerse a hablar, pero no es que tenga hambre, no es realmente que quiera comunicar algo, no es realmente que quiera desplazarse a algún sitio, etc. Está tan solo, anárquica o aleatoriamente, probando todas las posibilidades significativas a las que la boca, el cuerpo, la lengua pueden abrirse. Y por eso mismo la fiesta es una forma de la anarquía, pero también es una forma de una política por venir, o una política que empieza en todas nuestras vidas. Y por eso mismo las vacaciones, cuando dejamos de trabajar, pero también la huelga, cuando dejamos de producir, y también el arte tendrían que ser, en este sentido, fiestas o formas de la anarquía. Y esa es la cuestión que nos ha traído aquí. Poner en el centro no un arjé, no un principio o un poder, sino una anarjé, una falta, una especie de vacío que señala eso, que ningún destino nos corresponde y que ahí no hay una condena sino a un cerebral. Y eso hace Google, o yo o el caos. Eso es. Es que todo el rato que hablamos, estamos como justamente ahora muy interesados en el tema de... Ahí también, ¿no? O sea, ahí como que hemos encontrado también textos y cosas sobre cómo ir de la soberanía alimentaria a la soberanía tecnológica, o no como ir solo, sino sencillamente la propuesta de estos textos que habíamos empezado a leer era tachar alimentaria, donde pone alimentaria, poner tecnológica, y ver cómo eso se desarrolla. Y es, bueno, una de las cosas que estamos ahora, donde hemos decidido en residencia, que es este programa en institutos, pues hacer este proceso con adolescentes, como ponerse en la boca del lobo, para ver cómo vamos de soberanía alimentaria tecnológica con gente o humanos y humanas que están totalmente metidos en ese quehacer, que no venía al caso, pero bueno, que sí que me pareció que tenía mucho que... Una pregunta sobre lo de la fiesta y con el paralelismo con el arte, que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero ¿y si la fiesta es como el mínimo anarquismo que se te permite para que todo sea igual? Hombre, para que vuelvas al orden, igual que las vacaciones, etc. ¿El arte también va a ser eso? ¿Ese juego que se nos permite? Bueno, lo es, perdón. Lo es, institucionalmente lo es, eso claro. Sirve. Perdón, o sea, igual sí, no he cortado así, pero... Bueno, bien. Sí, no, quería comentar algo que, bueno, nosotros fuimos a ver a Angélica Líder precisamente en una obra allí en Lisboa y bueno, yo estaba hablando con mi psicoanalista y comentó algo que me pareció muy interesante, que era básicamente que, claro, tú decías,
va a ser el arte lo mismo que la fiesta. En ese espectáculo algo que nos sorprendió es que en ningún momento el público no está incluido, a pesar de que es una mujer que de alguna manera recuerda ciertamente a la tragedia griega y esa especie de descontrol y de anarquía, precisamente, bueno, 40 minutos de orgía en 2 horas de obra lo demuestran, ¿no? Y ciertas cosas. Bueno, mi psicoanalista dijo que de alguna manera te pone en la posición de voyeur, ¿no? Como de el que mira. Y eso me hizo pensar de realmente en esa posición que tú estás, no estás realizando esa especie de liberación, solo la estás viendo realizada y de alguna manera lo ves, pero como del que está en la posición del que... Bueno, por ejemplo, ahora cuando estamos con la comida, está la comida ahí puesta, y yo cuando veía la comida la deseaba. Sin embargo, cuando me la comí, pues no la deseaba tanto. Como los higos. Entonces, de alguna manera, luego cuando sales del espectáculo, todavía no lo sé cómo lo siento, pero de alguna manera yo notaba que mis impulsos, de alguna manera, cambiaron de dirección más hacia realizar otro tipo de acciones con mi vida, pero... Y es en ese sentido en que no se realiza ese deseo en el escenario o en la fiesta, sino que se realiza fuera, porque ahí lo que simplemente han creado es un deseo. Bueno, es una reflexión que hice, pero es que no... Sí y no. O sea, quiero decir que creo que hay ciertas cualidades de trabajos que tienen la posibilidad, no por el mero hecho físico de que lo tengas dentro de un marco de exposición, pero por sus cualidades como espectáculo, que sea realmente un lugar en donde no eres puramente el voyeur, ¿sabes? O sea, como que entiendo perfectamente el mecanismo, porque al final la caja negra como caja negra es como bastante tiesa, como no tiene mucha plasticidad de formato. Puedes meter a la gente dentro, bla, bla, guay. Pero eso no quiere decir que sea como envolvente el espectáculo, por decirlo de alguna manera. Pero sí, pero no sé, como tú has tenido esa experiencia con Angélica, yo he tenido experiencias de espectáculos que tienen la capacidad, teniendo el espectáculo enfrente, de que estoy ahí. De hecho, sin ir, bueno, me pasó hace muy poco con el trabajo de Paz Rojo, que, bueno, ella tenías cascos, ¿vale? Entonces había como una especie de complicidad que, a pesar de que estábamos en la sala Mac del Mercat, que yo estaba a tomar por culo, pero estaba ahí también. ¿Sabes? Como que creo que sí, creo que existen ciertas cualidades, no sé si digo solamente igual escénicas, artísticas que permiten esto. Me ha pasado también con cuadros incluso, que el cuadro, vamos, el frame de exposiciones como meta, ¿no? Pero lo que decía él, perdón, que la experiencia sucede fuera, ¿no? Me he quedado colgado con eso. De repente, solo fuera de la fiesta, fuera de... Bueno, no lo sé. O sea, yo lo pregunto, o sea, de alguna manera también me lo estoy cuestionando yo ahora mismo, porque no sé realmente qué he sacado de ese espectáculo, ni qué va a pasar conmigo próximamente. Y con tu psicoanalista. Pero de alguna manera, o sea, lo quería comentar básicamente porque me intriga, ¿no? O sea, también como saber un poco cómo se puede interpretar este gesto que es de alguna manera contrario a lo que se suele esperar de esta especie de gesto revolucionario de decir no, vamos a incluir al espectador y vamos a hacer que todo sea como una especie de fiesta, ¿no? Y que no se realice básicamente. Es que, o sea, yo creo que esto es lo que quería ver antes con lo del participativo, que me va a hacer. O sea, que para mí hay muchos trabajos que son políticos, y el de Angélica lo es, y que lo pueden ser desde lugares muy distintos. Y que no por ser participativo es político, ni por ser político tiene que ser participativo. Y eso hay que ir con mucho cuidado, porque además hay políticas culturales. O sea, hay dinero que viene de algún lugar, entonces se toman decisiones. Y se toman. O
O sea, de repente la Comunidad Europea toma la decisión que todo el programa de Creative Europe, bla, 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 y todo va bajando así, y todo tiene que ver con lo participativo, y es así, y te lo comes con patata. Entonces, hay gente que su trabajo no tiene nada que ver con eso y de repente se encuentra que de repente está en un centro cívico con 50 personas, o sea, ahí, como te toca, o sea, y tu trabajo no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, ahí estoy mezclando cosas, ¿eh? Por una parte esa cosa de como desde arriba te dicen te toca hacer eso y tal, y luego como no lo político es cargarse los formatos, o sea, yo puedo, ¿no? Puedo explicar miles de cosas que para mí han sido, que me gusta mucho esa cosa de estar cerca o lejos, ¿no? O sea, como de estar físicamente en un lugar que no es cambiante, pero sentirlo cerca o lejos, ¿no? Que también tiene algo que ver, para mí, con la interpelación, o sea, con lo que te interpela, y que no tiene que ver con los formatos. O sea, que nosotros hacemos esto que hacemos porque nos sale así, ¿sabes? O sea, y ahora como que nos dicen, claro, porque es como de interacción social, y, ¿sabes? Como que mola y no, te llaman. Sí, ¿sabes? Como te dicen, esto que haces, no sé qué. Pero me sale así y a otro y a otra no le sale así y no pasa nada o todo lo contrario. Entonces, o sea, como que también el tema de lo que es político o el arte político para mí tiene muy poco que ver con pancartas y banderas y tiene mucho que ver con cómo haces las cosas, ¿no? Y Angélica o mucha otra gente y muchos de los creadores y creadoras que pasan por aquí, concretamente, para mí hacen esto. Y eso tiene que ver con muchas cosas distintas en cada caso. O sea, una puede ser esto, ¿no? El formato o de qué manera te cargas, tal. La otra puede ser el tema, yo que sé, ahora pensando, porque he visto el póster de Azcona y Tolosa, ¿no? Como que de repente hacen teatro documental y te están hablando de cómo la familia Benetton o Guggenheim se apropió en su momento dado del desert, etcétera, ¿no? O desde lugares muy distintos. Pero de qué manera, pues es distinta en cada caso, pero para mí, en todas, de alguna manera, puedes decir que para mí hay algo político en lo que está sucediendo que para mí no va junto con la interacción social y lo participativo, etc. A mí me parecía interesante quizá articular lo que ha estado pasando aquí, ¿no? Como la posibilidad de esto que decía Juan, que hay un gesto cotidiano que rompe con una normatividad, ¿no? Una cosa muy intuitiva, muy micropolítica, ¿no? Pero ahí hay una posibilidad que también se puede abrir en esa ruptura de lo cotidiano. La posibilidad de esto lo puede abrir el arte, el gesto del arte, la poética del arte, la ficcionalización. Quizá no sé, abrir por ahí o pensar por ahí o qué es lo que podríamos quizá poner en palabras de lo que ha sucedido aquí. No sé si estoy siendo clara. Quiero decir que más allá de las obras en particular que puedan tomar una postura política, ¿cuál es la potencia de la propia acción artística que se acerca a esta suspensión o rearticulación del texto político? No sé. Es un poco la poética que están proponiendo en este encuentro, ¿no? Sí, claro, quiero pensar eso, ¿no? Sí. Bueno, de lo que habéis comentado, a ver si lo trato de recordar. Bueno, por lo que decía a Laura. Claro, esto es una... Bueno, me ha venido a la cabeza varias cosas como bastante ransilianas y creo que funcionan, claro. Si al final el arte solo es un espacio de descanso y de recapacitación para volver al trabajo, el arte está al servicio de lo policial, igual que no está el trabajo. Es decir, si cuando entramos a un museo o lo que sea, sencillamente cargamos una batería para poder volver a trabajar, bueno, seguimos estando enchufados al trabajo, a la productividad, o a la policía, bueno, no a estos regímenes de siempre lo mismo, etc. Pero sí que es cierto, y creo que Sara lo ha dicho con acierto, de un lado, Agamben señala esas experiencias como diciendo aquí, digamos, como que tenemos el rastro o el aroma de otra cosa. O sea, cuando pasa esto, bueno, uno de repente piensa algo que no había pensado nunca, y es que, en este caso, se puede comer de otra forma. Y con todo lo que puede resonar, las cosas pueden ser de otra forma.
como que ahí hay una serie de, en estas pequeñas experiencias, hay una serie de grietas que señalan que esa solidez, digamos, de nuestra vida, de la cotidianidad, del presente, del ordinario y tal, pues es una solidez ilusoria o que se puede romper. Y eso es lo, yo creo que, sí, confiar en el arte hoy en día sí, es como muy ingenuo. Habría que llevar cuidado del arte que nos hiciera muy feliz, porque es otra forma de satisfacer al capital y de ponernos a trabajar. Habría que tener cuidado con el arte que nos hiciera más ingeniosos o más inteligentes o más reflexivos, porque es de nuevo otra forma de ponernos al servicio, de hacernos más eficientes y productivos. Habría que dudar en cualquier caso de cualquier arte que no nos hiciera sentir, como decíamos con Angélica Lidl, vergüenza de nosotros mismos, digamos. Yo creo que ahí puede haber algo así como una grieta. Bueno, lo lúdico, ¿no? O sea, o vergüenza de nosotros mismos o la grieta es precisamente como abrir el espacio de lo lúdico, que tiene que ver un poco con eso. Claro, sí, me refería a estas experiencias de ruptura. Claro, lo lúdico es como claro, la cuestión por excelencia. Entonces, eso diría, claro, si hay una puerta para una forma u otra de política o de vida en común, claro, esa puerta va a ser estrecha. Es una cosa como que desde Benjamin se sabe. Esa puerta tiene la forma de la grieta, de lo momentáneo, y es algo que Luis explicaba muy bien a propósito del acontecimiento, que algo que pasa después, que pasa un momento y desaparece, y que uno trata todo el tiempo de buscar, porque ahí parece que había algo nuevo como algo sin forma, algo que ponía en cuestión la forma de lo que tenemos, que se ha insinuado y se ha desvanecido. Y solo a precu, ¿no? Solo podemos hablar de algo que ha pasado antes, pero que en el fondo no ha pasado, no ha sido algo cronologizable, digamos. Eso de un lado. Y de otro lado, y creo que tiene más o menos relación, a propósito de tu psicoanalista, y de tu cuestión, toda esta cosa de el teatro y el cine son un espectáculo porque hay una distancia y entonces el público solo participa como un tercero en la relación, etc. Toda esta patraña lebordiana, marxista como un poco rancia, que habría que mirar la fecha de caducidad. Aquí, esto lo explicaba también Rancière muy bien, creo que realmente bien y creo que vale la pena señalarlo. Aquí hay un prejuicio, hay un supuesto que es sumamente cuestionable, a saber que el espectador es un ente absolutamente pasivo. Esa es una cuestión muy difícil de asumir, súper platónica además. Cuando vamos a ver una película, no, claro, en el cine pasa todo y nosotros, la sensibilidad, cuando estamos mirando la película es pura pasividad, no, la acción está al otro lado y por tanto estamos alienados, etc. Eso, por supuesto, es muy, muy cuestionable, porque lo que nos pasa justamente cuando vamos al cine a una película que nos gusta, que nos cambia, que nos genera un deseo, que es lo que estás diciendo tú, o que genera esa grieta, que esa grieta al final, ese desacoplamiento, no es sino la forma del deseo. Lo que ocurre más bien es que tenemos delante de nosotros una cosa que no entendemos en absoluto, o sea, hay un tercer término, que no entendemos en absoluto y que todo el tiempo, mientras dura la película, por muy sentados que estemos haciendo una tarea que Rancière llama una tarea de traducción continua. Y esta tarea de traducción, de traducir la selva de signos que nos pasa, porque no tenemos ni puta idea de lo que nos pasa, pero ni en el cine, ni en el baño, ni cuando estamos encima o debajo de alguien, ni para el carrer, ni comiendo, no tenemos nunca ni puta idea de lo que nos pasa. Esa tarea de traducción, de lo que da cuenta, es de que no hay tal cosa como dos posiciones en un teatro o en un cine según las que una sea activa y detente en logos y la otra sea pasiva y lo tenga que recibir como una suerte de recipiente que se va llenando de agua. Al revés, lo que suele haber, prueba de ello son los directores que dicen que no saben de qué va su película, que no saben cómo acaba su película, yo que sé, el otro día Zama, Lucrecia Martel, hacía comentarios al respecto. Prueba de ello es que ni creador, todas las comillas, ni espectadores saben lo que pasa. Y están discutiendo a propósito de lo que pasa. Entonces, digamos, la experiencia estética emancipadora o acontecimental, o la que crea una grieta, es que está claro, parece un poco de ¡vamos, pueblo unido! La que crea una grieta por la que escapar, digamos, de los amarres de lo real, es aquella en la que hacemos un ejercicio de traducir e interpretar una alteridad radical, una alteridad que es estructuralmente ilegible. Pero eso no pasa con todo el arte ni con toda la cultura. No, claro. O sea, no, claro. Para mí lo que me venía muy claro es que la primera versión de la historia de Yo soy pasivo y me la metes es así en mucha de la producción cultural, que tiene que ver con ese sistema del que hablamos, que pretende precisamente que te sitúes en un lugar muy poco activo
y de hecho te alienes, o sea, todo lo que has dicho me parecía como potencialmente claro cuando pienso en la producción cultural que tiene que ver con la masificada, o sea, la de... Claro, pero entonces lo que habrá que decir más bien es que el arte tiene algo así como un carácter performativo y que genera unos públicos. Sí, pero es que yo, bueno, siguiendo con lo que decía Gabriel, o sea, yo creo que se refería más bien a... Es decir, no es que no haya... no es que el espectador sea alguien pasivo, sino que se ve afectado, pero tiene que actuar como si no lo estuviera, ¿no? O sea, prueba de ello es, yo qué sé, esa noticia famosa que salió de no sé quién que se desnudó delante de la primavera de Botticelli, creo que fue, ¿no? Y ya fue, lo echaron del museo, multa de no sé cuántos 1000 euros, ¿no? ¿Qué hubiera pasado también si alguien se le hubiera ido la olla ahí en el teatro y hubiera, yo qué sé, se hubiera puesto a gritar o se hubiera subido en el escenario, ¿no? Se hubiera parado la función, lo hubieran sacado de la sala, es decir, que al final, o sea, el acontecimiento sucede en un marco tan normativizado que yo creo que también problematiza el mismo hecho de hasta qué punto el arte incide, ¿no? Y ese era un poco el tema también, creo. Claro. Sí, bueno, bueno, ya alguien quiere decir, pero desde luego, claro. Tenemos que ir cerrando. No lo presiono. ¿Tú qué crees, algo? Sí. Pero es que igual... Bueno, y claro, todo esto iba en relación con lo que decía Laura de la fiesta, ¿no? Incluso creo que siendo como más, no sé si frívolo, pero creo que casi como que los movimientos artísticos han agradecido como quitarse esa responsabilidad y ser solamente una agencia de capacidad de asombro, ¿sabes? Como que, sí. Como que, o sea, es como feo y yo, vamos, que me dedico a esto, pero es como que la tendencia de movimientos culturales masivos es como que realmente son agencias de capacidad de asombro, o sea, que te tienen que tener ahí. Entonces, sí, como que casi como que eso, no quieren, como que no se quiere profundizar en esa, no sé si llamarlo responsabilidad, pero... sí. O sea, como que la cosa es... También. También. Pero también es algo que es muy variable. Sobre todo en artes performativas. La verdad que dice amigo, porque alguien como Angélica en un momento dado era súper bestia. De repente me acuerdo la última vez que estaba con Angélica en Madrid, en Canal, en no sé qué, estaba diciendo lo que estaba diciendo y yo tenía al lado dos señoras de mecha madrileñas, con joyadas, no sé qué, estaban encantadas con lo que estaba diciendo Angélica. Y lo que Angélica le estaba tirando a la cara era súper bestia. Ella estaba, y después aplaudían, y hablaba, y yo las tenía al lado y las escuchaba y pensaba, o sea, a ver, se ha desactivado. O sea, el texto se ha desactivado, porque está en otro sitio, de repente pensaba, joder, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque me pareció monstruoso. O sea, algo me salí de allá como, ¿cómo puede ser que se desactive? Estaba diciendo que una madre es lo peor. O sea, estaba el discurso de lo que estaba diciendo Angélica, no lo que está diciendo, lo están recibiendo y les parece como es lo más radical, lo más high. Porque seguramente no están ni escuchando, pero como están en Canal, que eso les toca estar, ahí hay mucha, con el sistema. Lo digo como ejemplo de cómo una cosa que a lo mejor puede tener se desactiva. Puede tener la capacidad de abrir cuando depende de quién. Pero yo totalmente de acuerdo contigo. Sí. Yo el año pasado también estuve viéndola en los teatros del Canal, pensé exactamente lo mismo y además con un componente que lo he comentado a algunos que me molestó especialmente y es que proyectó mientras estaba actuando, ¿no?, una serie de frases de los amos, ¿no? Como si hubiera ahí una demanda del amo. Los amos me refiero a Foucault, a Derrida, a Deleuze, ¿no? Como si no nos hubiéramos enterado de dónde viene ella. Entonces ahí se le añade a toda su performatividad como ese componente intelectual, ¿no? Es como metaficcional, metateatral, que le restaba totalmente poder a lo que estaba ocurriendo ahí, porque ahí tenía que pasar otra cosa, lo que pasaba en obras de hace un tiempo, ¿no? Ahora ha habido como, en fin, una especie de instalación ahí en el discurso intelectual que también forma parte de la mercancía, que es el discurso ¿no?, que circula por ahí. Bueno, ya está, vale, o sea, Derrida genial, pero a Derrida se le está vendiendo, ¿no? A Foucault se lo está vendiendo y a algunos lo están comprando, entonces también está sometido todo eso a una cierta
mercantilización que es como muy peligrosa. Y es que ahora cuando has comentado esto, pienso lo mismo, o sea, era bestial el discurso que estaba haciendo ahí, estuvo 40 minutos, en este caso no estaban follando, pero estaba contra las madres, contra las mujeres, antifeminismo, y la gente estaba aplaudiendo ahí, o sea, estaba pasando Serían algo de muy Vox, fuerte. las fechas estaban hablando. Igual las fechas eran de Vox y Claro, cuidado. Yo creo que eso al final le da la razón a Rancière. Al final Artaud era una cosa, iba de nuevo, pero era muy antiguo. Artaud, claro. Porque estaba ahí, el santo Artaud, ¿no? Claro, o sea, pero sobre todo cágate en Artaud ya, o sea, deja Artaud. Abolir la supuesta distancia que genera el espectáculo y crear un teatro donde sea todo presencia, al final es un espectáculo aún más sofisticado. Ya, pero que igual No, Angélica que no tiene que citar a estos, que se cita No, a eso ella, ¿no? claro, hace falta, o sea, ella que hace escribe falta. como No, claro, eso escribe, ya igual, es. ¿no? Es como que te toca hacerlo porque en tu carta de presentación, si no tienes la justificación teórica de tu trabajo, no sirve. Como en la Y exposición eso pasa todo el rato, que ¿eh? tú entras en una exposición y antes de ver las obras Todo es ya una pasa. cita de Deleuze. Sí. Bueno, vale, muy bien, genial, pero bueno, vamos a ver la obra, ¿no? O sea, no me adelantes también, ¿no? De dónde viene tu movida, o sea, ya veremos si tu obra es deleuziana o no deleuziana, ¿no? Está por ver, ¿no? ¿No? Entonces es como un intelectualismo que estamos como impregnados ahí, que es como insoportable. Que te toca a ¿no? veces, ¿eh? Que te toca. O sea, que tú Sí. haces convocatorias y te presentas a cosas como artista, entonces si lo haces te la dan y si no, no te la dan, ¿eh? O sea, que es muy bestia como el sistema te pide esa cosa como de no, justifícame y con texto, ¿no? O sea, y con cita. Con cita. Bueno, yo igual no es mi trabajo total, igual yo me buscaré a alguien, ¿no? Claro, es que de ahí Eso viene está la la facultad de potencia. filosofía para ¡Sabemos de cursos! 2 poéticas al precio de una. Si no queréis desde Agamben, Rancière, Derrida, Badiou, no sé. Sí, reíros, pero así se ganan las convocatorias en muchos sitios. Aquí no, porque aquí se miran más cosas. Pero en muchos sitios... No, porque es una conversación que hemos tenido de mucha convocatoria que llega... Esto también se da la vuelta. Llega un momento que en sitios como este, que nos llegan 150 proyectos para ser seleccionados, nosotros seleccionamos 12, estás leyendo y dices, joder, todos hablan De lo mismo. de la autoridad, de la identidad, con todas las citas que tocan. Y llega un momento que dices, bueno, todos no, por suerte, pero mucho. Y claro, llega un momento porque dices, hostia, ¿dónde está? No sé, ha salido el deseo o algo que los digo, ¿no? Te quieres comer un montón, alguien que se quiera comer un montón de euros y que tenga ya asco. O sea, algo que de repente lo leas y digas, este o esta está, no sabe, pero está queriendo algo. Y a veces también, bueno, yo básico, porque yo tengo la práctica de la naranja puede ser para mí cualquier cosa, pero también hay algo que, claro, la construcción del discurso pienso que es a veces como... Pero a veces en un gesto, en un escenario, aunque sea con luces, ahí, yo estoy aquí, de repente alguien desde el otro, está a no sé cuántos metros, y alguien de repente por algo, y no sabe, y no hay palabra, y de repente, no sé, hay una presencia, no sé, y ahí hay la posibilidad de otra relación con el otro. Con el otro, pero de repente soy yo, o ese que hace eso soy yo, o sea, no es que te ves, es que estás. Entonces, y eso son, como ha dicho antes, es como aparece y desaparece. Cuando alguien dice y afirma y te mucha agua, Ya no me lo creo. También estaba un aspecto que tocamos el año pasado, que era muchas veces la potencia, el contenido político de una pieza no sucedía en el acontecer de la pieza, en el teatro, en el momento en el que se termina. Era todo un proceso de construcción, pero además se habló en algún momento de una pieza de Public Movement, que es este colectivo israelí, que la pieza nace como en un contexto y se remonta en otro contexto, entrando en una marcha y una manifestación política, y cómo es que de pronto los encuentros o los aciertos coreográficos o escénicos nunca tienen no se cierran sobre sí mismos, sino que
van cruzándose con el momento coyuntural en el que se vuelven a significar. Y es ahí quizá donde el fenómeno político tendría más sentido que solamente una pieza terminada, ¿no? Pues si no hay más. Muchas gracias por Muchas gracias. He cogido todos los... Qué guay, me lo he pasado. Fueron por influencia mía, supongo. Porque tú estabas mucho en Navarra. Ya, pero cuando la he visto, me interesa más cómo escribes las escrituras. Y es una idea. La puesta en escena me parece.